Hola, bienvenidos a esta nueva clase de resonancia magnética. En este caso trataremos el tema de hemorragia del encéfalo. Empezamos con hemorragias parenquimatosas. Recordando que todo lo blanco o gris claro en una resonancia magnética es hiperintenso, todo lo gris neutro será isointenso y todo lo negro o gris oscuro le vamos a denominar hipointenso. Las imágenes potenciadas llamadas secuencias también en una resonancia, según o guiándonos por el LSR, tenemos T1, el LSR se ve hipointenso, T2, el LSR es hiperintenso, Flare, el LSR es hipointenso, y ahí hay una diferencia entre la intensidad de señal de sustancia gris y sustancia blanca, contraria a la intensidad de señal que tiene en T1. O semejante de la señal de intensidad que tiene en T2. Difusión y ADC, que son secuencias cuyas características por imágenes son imágenes como media pixelada, media borrosa y no tienen la parte externa que tienen las otras imágenes potenciadas. Entonces tenemos que recordar bien las características desde el punto de vista visual de estas imágenes potenciadas o secuencias para determinar que esta imagen potenciada este 1, este 2, tenemos Flare, difusión y ADC. Recuerden que en T1 nosotros vamos a valorar la parte anatómica, en T2 se valoran más los cambios patológicos, ¿ya? En Flare, ¿ya? Que es más que todo para visualizar lesiones que contengan líquido, difusión ADC, que me permite valorar lo que es el movimiento browniano de las moléculas de agua, en este caso en el SB isquémico, ¿ya? Y este es el cuadro para recordar las secuencias T1, T2 y las intensidades de señales de estructuras anatómicas normales y también imágenes patológicas. Nos vamos entonces al trauma cráneoencefálico. Vamos a ver las hemorragias. Tenemos que cuando se rompe el vaso y se provoca una hemorragia encefálica, lo primero que sucede es que sale la sangre, se vierte hacia el parénquima o hacia el espacio intra o extraaxial. Entonces, la hemoglobina que estaba en el glóbulo rojo, es decir, en el eritrocito, sale en forma de oxihemoglobina. Posteriormente pasa el tiempo y va a haber un cambio de la oxihemoglobina a desoxihemoglobina, ¿no? Posteriormente, esta deoxihemoglobina pasa a ser metahemoglobina intracelular, pasa otra vez en tiempo y se va a convertir en metahemoglobina extracelular. Todo esto sucede, todos estos cambios suceden a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos dentro de las primeras 24 horas la hemoglobina en forma de oxihemoglobina, de 1 a 2 días ya se transforma de desoxihemoglobina. Posteriormente pasa a metahemoglobina de 2 a 10 días intracelular y ahí viene de 10 a 21 días la metahemoglobina extracelular. Hay ruptura del glóbulo rojo, ¿ya? Y posteriormente va a haber depósitos de hemosiderina y ferritina, ¿ya? Hay una lesión parenquimatosa, hay un líquido necrótico y posteriormente este líquido necrótico tiende a reabsorberse y se colapsa la hemorragia, ¿no? Este ya es el estadio final, no el estadio crónico. Es por ende que la hemoglobina y sus derivados tienen distintas propiedades magnéticas, ¿no? Quiere decir que van a sufrir cambios internos y van a provocar cambios en las imágenes en resonancia magnética. Las sustancias magnéticas no producen alteraciones en el campo magnético, por lo que no existe una alteración de la señal de los tejidos en la resonancia. En cambio, las sustancias paramagnéticas alteran los tiempos de relajación normal de los tejidos y estos tiempos son los que otorgan la señal característica de cada uno de los tejidos. Entonces, según el comportamiento o la transformación de la hemoglobina, tenemos nosotros 5 estadios, ¿no?
estadio hiperagudo, donde nosotros vemos la hemoglobina en forma de oximoglobina, en el estadio agudo, como desoximoglobina, en el estadio subagudo, que se divide a su vez en temprano y tardío, tenemos la metahemoglobina intracelular y la metahemoglobina extracelular. Y en el estadio crónico, ya donde hay la lisis de las paredes de los glóbulos rojos, entonces hay depósitos de hemosiderina y ferritina, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros los 5 estadios. En este otro cuadro hemos puesto aquí los estadios, el tiempo del estadio, menos de un día hiperagudo, de 1 a 2 días el agudo, el suagudo temprano de 2 a 10 días, suagudo tardío de 10 a 21 días, y en el estadio crónico mayor de 21 días. ¿Cómo se encuentran los glóbulos rojos? Vemos que aquí en el estadio suagudo tardío ya hay ruptura, ¿ya?, de las paredes de los glóbulos rojos. Cómo el comportamiento o transformación de la hemoglobina en cada uno de los estadios. Y el comportamiento en señal de intensidad tanto en T1 como en T2, ¿no? En los diferentes estadios, ¿no? Por lo tanto, vamos a observarlo en el hiperagudo. Vamos a ver una imagen oscura en T1, brillante en T2, en el estadio agudo, oscuro, oscuro, ¿ya? Este mismo cuadro lo vamos a transformar en el siguiente cuadro, donde en la primera columna vemos los estadios. He puesto fondos de color rojo, pero totalmente degradados, que a medida que va pasando el tiempo, vamos observando que el rojo rutilante en el hiperagudo, que es la hemorragia inicial, ya no será el mismo rojo en tonalidad a medida que va avanzando el tiempo. Ya en el crónico, pasados los 21 días, ya encontramos como un color vinoso, totalmente oscuro, porque igualmente está relacionado con el aspecto visual de la sangre a medida que va transcurriendo el tiempo, ¿no? Bueno, la misma columna de glóbulos rojos, el comportamiento de la hemoglobina, y tenemos las 3 columnas en la imagen de potenciado tanto en T1, T2 y Flay. Y observamos que cada celda tiene su tonalidad de señal de intensidad, ¿no? Entonces, el hiperagudo en T1 se lo va a ver ISO, ligeramente hipointenso, en T2 es hiperintenso y en flare es hiperintenso. En el estadio agudo tenemos ISO ligeramente hipointenso en T1, en T2 es hipointenso y en flare es hiperintenso. En el estadio subagudo temprano, en T1 lo vemos hiperintenso, en T2 hipointenso, igualmente en flare hipointenso. En el estadio subagudo tardío vamos a observar T1 hiperintenso, T2 hiperintenso y flare hiperintenso. En el estadio crónico lo podemos ver ya en la parte final, en T1 hipointenso, en T2 hiperintenso, en flare hiperintenso. Recuerden que en T2, ustedes observan aquí, en las imágenes hiperintensas, en los diferentes estadios, tenemos nosotros el llamado ribete, que es hipointenso. Ya siempre la parte periférica, si el hematoma está hiperintenso en T2, lo vamos a observar con un ribete o un borde o un margen hipointenso, ¿no? Es decir, que el hematoma es blanco, pero lo que lo rodea es el ribete o el margen hipointenso, es decir, de color negro, ¿no? Nos vamos al hematoma parenquimatoso, el mismo cuadro, el mismo comportamiento en sí en la intensidad en los diferentes estadios, ¿no? Y lo vamos a sintetizar en este cuadro, donde los colores, bueno, estamos blanco, negro y gris, representan las señales de intensidades en cada columna de cada imagen potenciada T1, T2 flare y también por cada estadio, ¿no? Y esta imagen hipointensa circular refleja el ribete que se encuentra en aquellos hematomas que son hiperintensos, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros el cuadro que vamos a
tener como guía mnemotécnica y que tenemos que aprendernos. Y hemos sacado o hemos omitido en esta parte la imagen potenciada flare para quedarnos solo con T1 y T2, que en la mayoría de las imágenes el diagnóstico se realiza en T1 y en T2, ¿no? Para facilitar y no volverlo tan complejo, ¿no? Entonces tenemos que recordar este cuadro, ¿no? Para guiarnos en T1 y T2 en cuanto a los estadios, ¿no? Del hematoma parenquimatoso. Entonces, ¿qué vamos a observar nosotros en el estadio hiperagudo de la hemorragia o hematoma parenquimatoso? En ella los glóbulos rojos se encuentran intactos y la hemoglobina se encuentra en forma de oximoglobina que es diamagnética, es decir, que no va a provocar cambios en las señales de intensidades en la resonancia magnética. Los glóbulos rojos recién extravasados contienen hemoglobina oxigenada, por ende se llama oximoglobina. Debido a que la hemoglobina es diamagnética, no se produce alteración significativa de la señal de la sangre, por lo que el hematoma tiende a ser isointenso con el parénquima en T1 e hiperintenso en T2. En T2, la hemorragia hiperaguda puede tener un fino e irregular anillo hipointenso, es decir, una señal baja, que se atribuye a la rápida desoxigenación de la interfase sangre-tejido cerebral. A eso nos referíamos al ribete hipointenso, ¿no? Que rodea a la hemorragia que es hiperintensa, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros IRM, imagen potenciada en T1. Tenemos que ver las características de por qué es T1 e imagen potenciada en T2, donde observamos una imagen de forma ovoide, ¿ya? De forma ovoide, de bordes lobulados, localizada esta imagen en la región posterior o en la parte posterior del lóbulo parietal del lado izquierdo, que es iso o ligeramente hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. En este T2, vean ustedes el borde hipointenso, que es el ribete, y alrededor del hematoma tenemos una imagen hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 que corresponde al edema perilesional. Entonces, estas características, si nos vamos al cuadro, la reúne el estadio hiperagudo, ¿no? Porque en T1 es iso, ligeramente hipointenso, y en T2 es hiperintenso, ¿no? Con un ribete hipointenso. Estadio hiperagudo. Esta es la descripción de esta resonancia magnética. Nos vamos al estadio agudo. Los hematíes continúan intactos, pero la oxihemoglobina se ha transformado en desoxihemoglobina, que sí presenta propiedades paramagnéticas, es decir, si hay cambios en la señal de intensidad de una resonancia. El T1 no se verá afectado porque los núcleos de hidrógeno tendrán dificultad para ceder su energía al grupo hemo debido a que presenta una estructura muy cerrada. Entonces, en la imagen T1, el hematoma se observa levemente hipointenso o isointenso, y en T2 de una señal baja, ¿ya? Es decir, hipointenso, con edema de señal alta en la periferia, que es lo que se ve solo en T2. Entonces, tenemos una IRM, imagen potenciada T1, imagen potenciada en T2, es una IRM de cerebro, donde nos llama la atención en la descripción, observamos una imagen de forma ovoide, hipointensa, de borde ligeramente lobulado, localizada en el lóbulo temporal, digamos temporal, aunque está un poquito más hacia la parte del lóbulo de la ínsula, del lado izquierdo, que es iso ligeramente hipointensa en T1 e hipointensa en T2. Y observamos que en T2 se observa el edema perilesional, que es hiperintenso. Entonces,
Vamos a encasillarlo. T1 es ISO, originalmente hipointenso, y en T2 es hipointenso. Entonces estamos ante un hematoma parenquimatoso temporal o del lóbulo de la ínsula del lado izquierdo, ¿no? En estadio agudo. Ahí tenemos la descripción de la imagen respectiva. ¿Qué sucede en el estadio subagudo? Bueno, lo vamos a dividir por el tiempo en temprano y tardío. En el estadio subagudo temprano del hematoma parenquimatoso se inicia la respuesta inflamatoria, va a haber falla del metabolismo de los hematíes. Lo más característico es la transformación de la desoxiohemoglobina a metahemoglobina intracelular. La metahemoglobina es una sustancia paramagnética, por lo que produce un aumento significativo de la señal de intensidad en T1, es decir, se lo va a ver hiperintenso. La hiposeñal de intensidad en T2 se atribuye a la metahemoglobina intracelular paramagnética. Entonces, observamos en esta IRM de cerebro, imagen potenciada en T1, imagen potenciada en T2, donde observamos una imagen de forma ovoide, de bordes ligeramente lobulados, localizada en el lóbulo parietal del lado izquierdo, que es hiperintensa en T1 e hipointensa en T2. Entonces vamos a encasillarlo, es hiperhipo, vamos a encontrar en T1 que es hiper y que es hipo en T2, ¿no? Entonces estamos ante un estadio subagudo temprano. ¿Ya? Hematoma parenquimatoso, parietal izquierdo en estadio subagudo temprano. Entonces ahí tenemos nosotros la descripción de esta IRM. En el estadio subagudo tardío se caracteriza por los hematíes se rompen y la hemoglobina sale al exterior de las células. Por lo tanto, vamos a observar nosotros metahemoglobina extracelular, ¿no? Persiste el efecto paramagnético en las imágenes T1, es decir, se van a ver hiperintensos, pero la dilución de la metahemoglobina en el contenido líquido del hematoma produce una pérdida del efecto paramagnético, por lo que en las imágenes T2 el hematoma es hiperintenso, ¿no? Entonces, en esta fase, en este estadio subagudo tardío, vamos a ver el hematoma hiperintenso en T1 e hiperintenso en T2. La lisis de los glóbulos rojos produce un aumento en T2 y en T1. Entonces estamos ante una IRM, imagen potenciada en T1, e imagen potenciada en T2 de cerebro, donde observamos una imagen de forma ovoide de bordes lobulados, aquí abajo, en la parte posterior, localizada en el lóbulo occipital del lado izquierdo, que es hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2. Y aquí en T2 nosotros observamos el ribete hipointenso y el edema perilesional, que es hiperintenso. Y está provocando un colapso del cuerno occipital del ventrículo lateral adyacente, es decir, del lado izquierdo. Entonces estamos ante un estadio guiándonos por el cuadro mnemotécnico subagudo tardío, ¿no? Es hiperintenso en T1, hiperintenso en T2, ¿no? Ahí tenemos nosotros la descripción. Recuerden que al final de la clase tutorizamos todo lo que hemos visto en esta clase, ¿no? Y en todas las clases, ¿no? En el estadio crónico, nosotros vamos a encontrar un cambio en la señal de intensidad, ¿no? Totalmente diferente, ¿no? La hiperintensidad en T1 y en T2 que veíamos nosotros en el estadio subagudo tardío va a disminuir a medida que la concentración de la metahemoglobina disminuye igualmente. Los restos de sangre son transformados por los macrófagos en ferritina y hemosiderina, que como ya sabemos son fuertemente paramagnéticos. Por ello, la periferia del hematoma es hipointenso,
mientras que la región central es hiperintensa en T2, de acuerdo al mayor o menor contenido líquido del mismo. Pero el comportamiento en el estadio crónico va a ser de dos maneras diferentes, ¿no? Al inicio del estadio crónico, el hematoma aún tiene líquido, es decir, que no está colapsado, que es lo que encontramos acá, ¿no? Entonces, al inicio del estadio crónico, el centro del hematoma puede evolucionar hacia una cavidad llena de líquido con característica de similar señal de intensidad a las del líquido cefalorraquídeo, es decir, que va a tener líquido. El parénquima se necrosa, se transforma en líquido necrótico. Por lo tanto, ese es el inicio del hematoma en el estadio crónico, la fase inicial del estadio crónico. Por lo tanto, se lo va a ver hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Pero al final del estadio crónico, este líquido se reabsorbe, por lo tanto desaparece, y vamos a observar ya un hematoma colapsado que se va a ver hipointenso en T1 e hipointenso en T2, ¿ya? Entonces, en el estadio crónico vamos a ver dos comportamientos del hematoma, ¿no? Al inicio se va a ver en T1 hipointenso, y al final se va a ver hiperintenso. Perdón. En el estadio crónico, en la fase inicial, en T1 lo vamos a ver hipointenso, ¿sí? E hiperintenso en T2. En cambio, en la fase final del estadio crónico, lo vamos a observar hipointenso en T1 e hipointenso en T2, ¿ya? Solo varía la señal de intensidad de la fase inicial a la fase final del estadio crónico en T2, ¿ya? Mientras al inicio es hiperintenso porque tiene líquido, al final se va a ver hipointenso porque ya se colapsa, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, pero no es del mismo paciente, ¿no? Tengo T1 y aquí tengo dos imágenes en T2, ¿ya? En T1, tanto el inicio como el final del estadio crónico va a ser hipointenso, ¿no? Entonces vemos esta imagen pequeña, ¿ya? Hipointensa, hacia los núcleos basales del lado izquierdo, adyacente al cuerno frontal del ventrículo lateral del mismo lado. El comportamiento en T2, en la fase inicial del estadio crónico, en la fase final del estadio crónico, en la fase inicial tiene líquido y por lo tanto el líquido se va a ver hiperintenso. Entonces, observamos aquí adyacente al cuerno frontal, aunque son cortes coronales, no son cortes axiales como en T1, hiperintenso en T2, es al inicio. Pero al final de este mismo estadio, en T2, lo vamos a ver hipointenso. Bueno, aquí hay una pequeña imagen de señal de intensidad alta, pero ya sería parte del líquido residual que ha quedado del hematoma, que ya está colapsado en este momento, ¿no? Acá no está colapsado, por lo tanto hay contenido líquido, ¿no? Hiperintenso en la fase inicial e hipointenso en la fase final del estadio crónico en T2, ¿ya? Entonces, lo que refleja aquí, hipointenso, hiperintenso, sería en la fase inicial, ¿no? Porque tiene líquido y el líquido se ve hiperintenso, ¿no? Si no tiene líquido, esto hiperintenso ya no se vería, sino que se ve lo hipointenso, ¿ya? Que podríamos decir que correspondería al borde del hematoma, ¿no? A lo hipointenso, ¿no? Esta es la descripción. Bueno, tenemos algunos cuadros en la literatura. Aquí tenemos las fases, los estadios, ¿ya? Que es lo mismo, la hemoglobina, el comportamiento en T1, en T2, en difusión, ADC y en Flate, ¿no? En T2 asterisco, ¿no? Entonces, el comportamiento de la hemoglobina con sus diferentes señales de intensidad, desde el hiperagudo hasta el estadio crónico, ¿no? Aquí en el estadio crónico, en T1 siempre se va a ver hipointenso, algunos autores dicen que es isointenso, que hace la misma señal de intensidad. En cambio, en T2 tiene dos comportamientos, ¿no? Cuando no está colapsado y cuando está colapsado, ¿no? Cuando no está colapsado, entonces se verá hiperintenso, y cuando está colapsado se va a ver hipointenso, ¿no?
Lo mismo. Bueno, acá difiere de nuestro cuadro porque en el crónico se ve hipo-hipo, pero esta sería ya la fase final del estadio crónico, no hipo-hipo, ¿no? Mientras que en la fase inicial del estadio crónico es hipo-hipo, ¿no? Entonces vamos a ver algunos casos, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos, bueno, una IRM, imagen potenciada T1, imagen potenciada ante 2, este es un plano coronal y este es un plano axial. Donde observamos una imagen de forma ovoide de bordes lobulados, ¿ya? Igualmente acá, ¿no? En el lóbulo temporal, adyacente al lóbulo de la ínsula, del lado derecho, que es iso, ligeramente hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. En T2 nosotros lo observamos con un ribete hipointenso y también está rodeado por una imagen hiperintensa que corresponde al edema perilesional. Entonces estamos tratando del hematoma parenquimatoso temporal o de la ínsula del lado derecho en estadio hiperagudo, ¿no? Porque es iso, ligeramente hipo, T1 y es hiper en T2. En cambio acá estamos ante una IRM, imagen potenciada T1, imagen potenciada en T2, donde observamos una imagen de forma ovoide de bordes lobulados localizado en el lóbulo temporoparietal o de pronto a nivel por encima de los núcleos basales del lado derecho, que es hiperintensa en T1 e hiperintensa en T2. Y en T2 observamos el ribete hipointenso y el edema perilesional hiperintenso. Bueno, ahí ustedes ven que está provocando colapso del ventrículo lateral y desplazamiento de la estructura de la línea media hemisférica hacia el lado contrario. Entonces, nos vamos hacia el cuadro, nos vamos a guiar, entonces, ¿qué es hiper en T1 en T2? Entonces lo encasillamos como estadio subagudo tardío, ¿no? Encontramos lo mismo, T1, T2, imagen hiperintensa en T1, hiperintensa en T2. Recuerden que en T2 todo hematoma hiperintenso va a tener este halo o ribete hipointenso, ¿no? Entonces, estamos ante un hematoma parenquimatoso parietal del lado izquierdo en estadio subagudo tardío, ¿no? ¿Ya? ¿no? T1 y T2. Lo mismo, T1 y T2, hiperintenso, ¿ya? Subagudo tardío. Lo mismo, T1 y T2. En T2 estamos en plano coronal, T1 plano axial, ¿no? Hiperintenso e hiperintenso. Estadio subagudo tardío. Acá en el lóbulo temporal, ¿ya? Abarcando un poquito los núcleos basales del lado derecho. Imagen hiperintensa en T1, hiperintensa en T2, igualmente. Una hemorragia, un hematoma parenquimatoso, temporal derecho, estadio subagudo tardío. Y acá nos encontramos en una IRM, imagen potenciada T1, imagen potenciada en T2, donde observamos una imagen de forma ovoide, por no decir en forma de semiluna, ¿ya? A nivel del lóbulo de la ínsula, ¿ya? Eh, de bordes regulares bien definidos, que es hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, ¿ya? Entonces buscamos en el cuadro. Vamos a ver que es hipointensa en T1. En T1 solo tengo una cien hipointensidad, que es en el estadio crónico, e hiperintensa en T2, ¿no? Entonces estamos ante un hematoma parenquimatoso a nivel de la lóbulo de la ínsula, del lado izquierdo, en estadio crónico, ¿no? Entonces estaría en la fase inicial cuando aún no está colapsado porque contiene líquido, y el líquido en T2 se va a ver hiperintenso, es decir, de color blanco, ¿ya? Entonces, hasta ahí terminamos de ver hematomas parenquimatosos por IRM, ¿no?